Ya, habíamos estado viendo lo referente al metabolismo de los lípidos, ¿no? Habíamos visto la parte de la digestión de los lípidos, que básicamente es un proceso de lipólisis, ¿no? En donde los triacilgliceroles son rotos para generar ácidos grasos, ¿no? Esta acción es realizada por acción de enzimas denominadas las lipasas. Y este proceso digestivo empieza en la boca, ¿no? Con la secreción de la lipasa lingual y continúa a nivel digestivo, ¿ya? El proceso inverso viene a ser la síntesis de los triacilgliceroles a partir de la reacción que se da entre los ácidos grasos y el glicerol, ¿no? Eso es una esterificación, ¿no? Todo esto ocurre en etapa uno y en la etapa 2 tenemos lo que vendría a ser la beta oxidación, ¿no? Que es la degradación de los ácidos grasos para generar la acetilcoenzima A. Y el proceso inverso, que vendría a ser el proceso anabólico, ¿no? Que es la síntesis de los ácidos grasos a partir de la acetilcoenzima A ese proceso se denomina lipogénesis, ¿no? Una vez sintetizados los triacilgliceroles, estos se almacenan a nivel de los adipocitos, ¿no? Existiendo dos tipos de adipocitos, el adipocito blanco y el adipocito marrón, ¿no? Y luego habíamos visto lo referente a la síntesis de los ácidos grasos, ¿no? La síntesis de los ácidos grasos que se da a partir de la acetilcoenzima A, ¿no? Esta acetilcoenzima A es la molécula importantísima para que los ácidos grasos se puedan sintetizar. Los primeros ácidos grasos en ser sintetizados siempre van a ser los saturados. Y una vez sintetizados los saturados, eso da lugar a la síntesis de los monoinsaturados. ¿Ya? Entonces, en el organismo se sintetizan saturados y luego se van a sintetizar los monoinsaturados. Los poliinsaturados no se sintetizan, ¿ya? Los poliinsaturados son ácidos grasos que el organismo no va a poder sintetizar. Por lo tanto, los vamos a tener que buscar en los alimentos, ¿no? Es el caso de los omega, ¿no? El omega 3, el omega 6, que son importantes para el organismo, pero los tenemos que buscar en alimentos. ¿Ya? Ahora, ¿de qué forma, de qué manera obtengo el acetilcoenzima A? Se puede obtener de tres maneras, ¿no? Mediante la glicólisis aeróbica y mediante aminoácidos cetogénicos como son la leucina y la lisina. Y mediante las reacciones de beta oxidación, ¿no? Son tres maneras de cómo se consigue la acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha conseguido la acetilcoenzima A, esta es la molécula que va a dar origen a la síntesis de los ácidos grasos. La síntesis de los ácidos grasos ocurre en el citosol de la célula, ¿ya? Ocurre en el citoplasma. Y si hablamos de los principales órganos donde esta reacción va a ocurrir, está el hígado, el tejido adiposo y glándulas mamarias, ¿no? O sea, en la etapa de lactación es frecuente que se dé síntesis de ácidos grasos, ¿ya? Son los tres principales órganos donde se da de manera frecuente la síntesis de ácidos grasos, ¿no? A nivel del hígado, tejido adiposo y glándulas mamarias. ¿Ya? En cuanto a la síntesis de los ácidos grasos, esta tiene tres etapas, la activación, la elongación y la terminación, ¿no? Siendo la etapa de activación la etapa más importante para que se dé la síntesis de estos ácidos grasos, ¿ya? ¿En qué consiste la activación de los ácidos grasos? La activación de los ácidos grasos consiste en la reacción catalizada por la acetilcoenzima carboxilasa, donde esta enzima va a fusionar la acetilcoenzima A con una molécula de bicarbonato. Entonces, básicamente lo que hace es adicionar un carbono, ¿no? Se adiciona un carbono más y el donador de carbonos en este caso va a ser el bicarbonato. Y eso da lugar a la formación de una molécula llamada la malonilcoenzima A, ¿no? Que es un compuesto orgánico de tres carbonos, ¿no?
Esta enzima, que es la acetilcoenzima carboxilasa, requiere de biotina, ¿no? Que es una vitamina hidrosoluble, es su cofactor, ¿ya? Es importantísimo entonces esta biotina para que se dé esta reacción química. Ahora, la enzima responsable de la síntesis de los ácidos grasos, esa enzima se denomina ácido graso sintasa. ¿Ya? Es el ácido graso sintasa, que básicamente es un complejo enzimático. O sea, son varias enzimas que van a intervenir en la síntesis de los ácidos grasos. Básicamente son transferasas y son oxidorreductasas. ¿Ya? Transferasas, oxidorreductasas, que van a intervenir en la síntesis de estos ácidos grasos. Ahora, esto de aquí me representa esta enzima, ¿no? Es la ácido graso sintasa, ¿no? Y esta enzima básicamente tiene dos sitios activos, ¿no? Son dos sitios activos que va a poseer esta enzima. Uno de los sitios activos sirve para que pueda ingresar la malonilcoenzima A, ¿no? Esta es la estructura de la malonilcoenzima A. Y el otro sitio activo sirve para que puedan ingresar los acilos de la acetilcoenzima A, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a dar esta reacción? Este grupo carboxilo, ¿no? Que observan aquí, que corresponde al de la malonilcoenzima A, ¿no? Es liberado, ¿no? Ese grupo carboxilo sale bajo la forma de CO2 y luego se produce la transferencia de dos carbonos, ¿no? Estos dos carbonos son provenientes de la acetilcoenzima A, ¿no? Dos carbonos son transferidos a este sitio activo y ya tendría un compuesto de cuatro carbonos, ¿no? Ahí la cadena va a ir creciendo, ¿no? La cadena va a ir creciendo. Luego, se va a ir adicionando otros dos carbonos más, ¿no? Se va adicionando dos carbonos más y la cadena va a ir creciendo, ¿no? Ya tendría un compuesto de 2, 4, 6 carbonos. Y así de manera sucesiva se va adicionando dos carbonos más hasta generar un ácido graso de 16 carbonos. Este ácido graso de 16 carbonos es el ácido palmítico. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde provienen estos carbonos? Estos carbonos provienen de la acetilcoenzima A. Es la molécula que va a donar los carbonos, ¿no? Para que se pueda dar la síntesis de los ácidos grasos. O sea, la adición siempre va a ir de a dos, ¿no? Siempre va de a dos, de a dos, de a dos a dos. Esa es la razón de por qué no existen ácidos grasos impares. ¿Ya? En el organismo no existen ácidos grasos impares. Todos nuestros ácidos grasos son pares. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha sintetizado el ácido palmítico, a partir de este ácido palmítico se sintetizan los demás ácidos grasos saturados, ¿no? Se sintetizan ácidos grasos saturados de 18, de 20, de 24 carbonos, ¿ya? Y una vez sintetizados los saturados, recién se sintetizan los ácidos grasos insaturados, en este caso los monoinsaturados, ¿ya? Entonces, esa síntesis ocurre en el citosol de la célula, ¿ya? Ahora, una vez que se han sintetizado estos ácidos grasos, hay una molécula muy importante que está presente en el organismo que viene a ser la carnitina, ¿ya? Esta carnitina es una molécula muy importante porque su función principal es el transporte de los ácidos grasos de cadena larga hacia la matriz mitocondrial, ¿ya? Esa es la función principal de la carnitina. Transporta ácidos grasos de cadena larga. Una vez que se han sintetizado esos ácidos grasos de cadena larga, los transporta hacia la matriz mitocondrial, ¿no? Y en la matriz mitocondrial ocurre la beta-oxidación, se produce la beta-oxidación, ¿ya? Entonces, esa es la función de la carnitina, ¿ya? Transporte de ácidos grasos de cadena larga hacia la matriz mitocondrial. Esa es la función principal que va a cumplir esta carnitina. Ahora, en la síntesis de ácidos grasos, para que se pueda sintetizar estos ácidos grasos, interviene este ATP,
¿no? Intervienen moléculas de ATP, es decir, se utiliza energía y se utiliza también el poder reductor, ¿no? O sea, se utiliza NADPH, ¿ya? Se va a utilizar también NADPH, ¿ya? Entonces, en eso consiste esta reacción de síntesis de ácidos grasos. Ahora, la reacción de cetogénesis, esta es una reacción en la cual se generan cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos se generan a partir de la acetilcoenzima A, ¿ya? Esa reacción se denomina cetogénesis, es una cetogénesis. Y los principales cuerpos cetónicos que son formados son la acetona, el acetoacetato y el hidroxibutirato. Estos son los tres principales cuerpos cetónicos que son formados a partir de la acetil coenzima A. ¿Ya? Esa reacción se denomina cetogénesis. Ahora, esta cetogénesis ocurre principalmente en situaciones de ayuno y también se podría dar en situaciones de una actividad física intensa, ¿no? Esta reacción de cetogénesis. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos cuerpos cetónicos? Estos cuerpos cetónicos son importantísimos porque son fuente de energía principalmente para el corazón, los músculos, el riñón y el cerebro. O sea, se produce energía adicional, ¿no? Pero en estas situaciones, solo en situaciones de ayuno y en situaciones de una actividad física intensa, ¿ya? Esa cetogénesis ocurre principalmente en el hígado, ¿ya? Ocurre a nivel hepático. Se genera en los cuerpos cetónicos con la finalidad de generar energía adicional, energía extra principalmente para el corazón, riñón y cerebro. ¿Ya? Ahora, estos cuerpos cetónicos formados no pueden estar en exceso, deben de estar en concentraciones moderadas. ¿Qué ocurre si existe un exceso de estos cuerpos cetónicos? Si existiera un exceso en cuanto a la concentración de estos cuerpos cetónicos, esto es un indicativo de que los niveles de glucosa en sangre están elevados. Tengo un exceso de glucosa en sangre. Y eso ya es una diabetes complicada, es una diabetes que se está complicando, ¿ya? Los cuerpos cetónicos no pueden estar en exceso en el organismo. Ahora, la síntesis de los triacilgliceroles, ¿ya? Eh, esta síntesis de los triacilgliceroles, ¿no? Estos son los lípidos energéticos, no hay que olvidarse, ¿ya? Los triacilgliceroles son los lípidos energéticos. Esta síntesis ocurre de manera principal en los adipocitos, ¿no? A nivel de estos adipocitos se sintetizan los triacilgliceroles, pero también se pueden sintetizar a nivel hepático, a nivel de mucosa intestinal y a nivel de glándulas mamarias, ¿no? En la etapa de la lactación. Y en algunas plantas superiores, ¿no? En el caso nuestro, principalmente se producen a nivel de los adipocitos. Ahora, ¿cuáles son los precursores? O sea, las moléculas progenitoras para que se puedan sintetizar los triacilgliceroles. Esos dos progenitores son estas dos moléculas, ¿ya? La L-gliceril-3-fosfato, L-gliceril-3-fosfato y la acetilcoenzima A, ¿ya? La acetilcoenzima A. Estos dos son los progenitores para que se puedan sintetizar los triacilgliceroles. L-gliceril 3-fosfato, o sea, quiere decir que en posición 3 tengo un fosfato, ¿no? L-gliceril del glicerol, ¿no? L-gliceril del glicerol, ¿ya? O sea, el glicerol no se olviden que es un compuesto orgánico de 3 carbonos que posee 3 oxidrilos, pero en este caso hay una esterificación en la posición 3, ¿ya? En esa posición 3 ha ingresado un fosfato. Y a esta molécula se le denomina L-gliceril 3-fosfato. ¿Ya? Este es un progenitor, ¿no? Ese es el que precursor para la síntesis de los triacilgliceroles. Y la otra molécula es la acetilcoenzima A, ¿ya? También es necesaria para que se pueda sintetizar los triacilgliceroles. Ahora, ¿cómo se obtiene el L-gliceril 3-fosfato? ¿Ya?
Esta molécula que es el L-gliceril-trifosfato se puede obtener a partir de dos moléculas, ¿ya? Se obtiene a partir de la dihidroxiacetona fosfato, ¿ya? De la dihidroxiacetona fosfato, y se puede obtener a partir del glicerol, ¿ya? Se puede obtener de estas dos moléculas. La dihidroxiacetona fosfato, no se olviden que es una molécula de la glicólisis, ¿no? Esta es una molécula que se produce en la glicólisis. Cuando la fructosa 1,6 bifosfato se rompa a la mitad, ¿no? Esta fructosa genera dos carbohidratos de tres carbonos, genera una aldosa y genera una cetosa. La aldosa que se genera es el gliceraldehído trifosfato y la cetosa es la dihidroxiacetona-fosfato. De esas dos moléculas, solo el gliceraldehído es el que te hace glicólisis. La dihidroxiacetona no te hace glicólisis, ¿ya? No te hace glicólisis. Esta dihidroxiacetona ingresa al metabolismo de los lípidos y básicamente la utilizamos para generar L-gliceril trifosfato. Para eso la vamos a utilizar, ¿ya? Esta es una reacción redox, ¿no? Una reacción de oxidación que va a ocurrir con la dihidroxiacetona-fosfato para generar el L-gliceril-trifosfato, ¿ya? Y la otra molécula progenitora es el glicerol, es el glicerol, ¿no? Se le adiciona un fosfato, la molécula donadora es el ATP, y se genera el L-gliceril-trifosfato, ¿no? O sea, la molécula donadora de fosfato es el ATP en este caso. Por lo tanto, la que cataliza esta reacción es una quinasa, ¿ya? O sea, son dos maneras de cómo se obtiene el L-gliceril-trifosfato. O sea, una vez que se ha producido el L-gliceril-trifosfato, se lleve a cabo las reacciones de esterificación, ¿ya? Ahí se llevan a cabo las reacciones de esterificación. Y las moléculas responsables para que se pueda dar la síntesis de estos triacilgliceroles, básicamente son aciltransferasas, ¿ya? Van a ser aciltransferasas. O sea, pertenecen a la familia de las transferasas, ¿no? Aciltransferasas. O sea, lo que van a transferir son acilos, ¿ya? Son asilos. Se transfiere de grupos asilos. No se olviden que eso también les había mencionado en el caso de los lípidos, ¿no? ¿Qué cosa venía a ser un asilo? Un asilo no es otra cosa que un ácido carboxílico que ha perdido su grupo hidroxilo, ¿no? Es un ácido carboxílico que ha perdido su grupo hidroxilo. A ese resto que te queda, a ese ácido graso, se le denomina asilo, ¿ya? Es un asilo. Entonces, esta enzima lo que hace es transferir asilos al L-gliceril-trifosfato, ¿ya? O sea, van a ocurrir reacciones de esterificación en este caso. ¿Y de dónde salen estos asilos, no? No se olviden que previamente se tienen que sintetizar los ácidos grasos, ¿no? Y ahí la molécula clave para que se sinteticen estos ácidos grasos es la acetilcoenzima A, ¿no? Que es la donadora de los carbonos, ¿no? Esa es la molécula donadora de los carbonos, ¿ya? Se producen las reacciones de esterificación, ¿no? Básicamente son tres reacciones de esterificación que van a ocurrir y finalmente se sintetiza el triacilglicerol, ¿ya? Se sintetizan los triacilgliceroles. Ya, no se olviden que una vez sintetizados los triacilgliceroles, esas moléculas son almacenadas a nivel de los adipocitos. Ahora, la otra reacción importante es la beta-oxidación, ¿ya? Son las reacciones de beta-oxidación de los ácidos grasos. Estas reacciones de beta-oxidación van a ocurrir principalmente en la mitocondria, ¿ya? Ocurren principalmente en la mitocondria. Y la finalidad de estas reacciones de beta-oxidación es producir poder reductor. Se produce poder reductor. O sea, básicamente lo que se genera es NADH2 y FATH2. ¿Ya? Se produce FATH2 y NADH2.
Y finalmente, la molécula que se genera es la acetilcoenzima A, ¿no? O sea, degradamos los ácidos grasos, es la degradación de los ácidos grasos hasta generar acetilcoenzima A, ¿ya? Pero en este proceso se produce poder reductor. O sea, se va a generar FATH2 y se genera NADH2. Se genera coenzima reducida, ¿no? Y la importancia de esta coenzima reducida es que te genera cadena transportadora de electrones. O sea, en la beta oxidación se produce cadena transportadora de electrones, ¿ya? Y una vez formada la acetilcoenzima A, esta ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? Esta va a ingresar al ciclo de Krebs, ¿ya? O sea, ese vendría a ser el resumen corto de lo que vendría a ser una beta oxidación. ¿Ya? Ahora, son varias, cuando hablamos de la beta oxidación, es un ciclo cerrado, ¿ya? Este es un ciclo cerrado donde básicamente van a ocurrir cinco reacciones. La primera es la activación, ¿ya? La primera consiste en la activación, la segunda es la reacción de oxidación, la tercera es una hidratación, o sea, ingresa moléculas de agua, la cuarta es una oxidación y la quinta es una tiólisis. O sea, ahí va a haber la ruptura de un enlace carbono-azufre. ¿Ya? O sea, son cinco reacciones que van a ocurrir en la beta oxidación. O sea, básicamente son reacciones redox que van a ocurrir en esta reacción de beta oxidación. ¿Ya? Son reacciones redox. Y finalmente se produce la acetilcoenzima A. O sea, la finalidad es que se produzca acetilcoenzima A. Pero en este proceso se genera FATH2. ¿Ya? O sea, es una reacción redox que está ocurriendo ahí. Se produce FATH2 y se produce NADH2. ¿Ya? O sea, ahí hay reacciones de oxidación que están ocurriendo. ¿Ya? Reacciones de oxidación. Y esas reacciones de oxidación genera FATH2 y NADH2. ¿Ya? Eso es lo único que tiene que saber de la beta oxidación. ¿Ya? Eso es un proceso bioquímico que ocurre dentro de la mitocondria, ¿ya? Con la finalidad de producir energía, con la finalidad de producir ATP, ¿ya? Cada ciclo de la beta oxidación acorta el ácido graso en dos carbonos, lo va a cortar en dos carbonos, ¿no? Y eso te va a producir al final acetilcoenzima A, NADH2 y FATH2, ¿ya? NADH2 y FATH2. Ahora, el balance energético. Habíamos mencionado que los lípidos son moléculas energéticas, ¿no? Son moléculas energéticas. Y como tal, se producen ATPs, ¿ya? Entonces, cuando hablamos en el caso de los carbohidratos, hay una producción neta de ATPs. En el caso de los lípidos, también vamos a tener una producción neta, ¿no? Y esa producción neta se debe principalmente a la formación de FATH2 y NADH2, ¿ya? Por cada ciclo, por cada ciclo de la beta oxidación, se forma una molécula de FATH2 y se forma una molécula de NADH2 y una molécula de acetilcoenzima, ¿no? Ese es el resumen de la beta oxidación, ¿no? O sea, este balance corresponde al de la beta oxidación, ¿ya? En la beta oxidación entonces se forma una molécula de FATH2, se forma una molécula de NADH2 y se forma una molécula de acetilcoenzima A. Ahora, ¿eso cuántas moléculas de ATP me va a generar? ¿Ya? ¿Cuántas moléculas de ATP me van a generar? Entonces, lo que ustedes tienen que entender es lo siguiente. A ver, voy a volver a la síntesis de los ácidos grasos, ¿ya? El primer ácido graso generado es este, el ácido palmítico, ¿no? Este es el ácido palmítico. Este es un ácido graso de 16 carbonos, ¿no? De 16 carbonos. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si este es un ácido graso de 16 carbonos, la pregunta es, ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima A se han utilizado en total para producir este ácido palmítico? ¿Cuántas moléculas se habrán utilizado en total
para poder producir este ácido graso de 16 carbonos, ¿no? ¿Cuántas moléculas de acetilcoenzima se utilizarán en total para generar este ácido graso de 16 carbonos? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, sabiendo la respuesta de esto, ¿no? Yo puedo concluir que en total yo voy a tener 7 moléculas de FATH2 que se producen y 7 moléculas de NADH2 que se van a producir en total, ¿ya? 7 moléculas de FATH2 y 7 moléculas de NADH2. Ahora, ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima A se van a utilizar en total? Si yo sé que este ácido palmítico tiene 16 carbonos y a su vez yo también sé que la acetilcoenzima A es una molécula que posee 2 carbonos, ¿no? La acetilcoenzima A es una molécula que posee 2 carbonos. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Cuánto sería la respuesta? ¿Cuántas moléculas de acetilcoenzima se utilizarían en la beta oxidación para producir una molécula de ácido palmítico, ¿no? Sabiendo que el ácido palmítico es 16, tiene 16 carbonos, y la acetilcoenzima tiene solo 2 carbonos. ¿Cuántas moléculas tendría en total, ¿no? De acetilcoenzima. ¿Cuántas acetilcoenzimas se estarían utilizando en total para producir una molécula de ácido palmítico? Ahí la respuesta es bien fácil. ¿Cuántas serían? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántas moléculas de acetilcoenzima serían en total? Usaría en total. Si el ácido palmítico tiene 16, ¿no? Y yo sé que el acetilcoenzima tiene 2 carbonos, entonces yo en total estaría utilizando 8 moléculas de acetilcoenzima en total, ¿no? Son 8, ¿no? 8 por 2 te va a dar 16. Entonces ahí en total tú estás utilizando 8 moléculas de acetil coenzima A, ¿no? Es lo que se tiene que saber, por favor. ¿Ya? 8 moléculas de acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, sabiendo esto, que en total tú produces 8 moléculas de acetilcoenzima A, ¿no? De las cuales una la utilizas en el proceso de activación, ¿no? Una la vas a utilizar en el proceso de activación. Cuando reacciona la acetilcoenzima A con el bicarbonato, eso genera la malonilcoenzima A. Una la vas a utilizar en la activación. Y las otras 7, ¿no? Y las otras 7, por eso son 7 acá, ¿no? De ahí vienen estas 7 moléculas de FATH2 y estas 7 moléculas de NADH2, ¿no? Estas son de la beta oxidación. Una la utilizas en la activación y las otras 7, ¿no? Las otras 7 ya corresponden a la producción neta de la beta oxidación, ¿no? Uno es de la activación y con las otras 7 produces 7 FATH2 y produces 7 NADH2, ¿ya? Entonces, en la cadena transportadora de electrones, nosotros tenemos que cuando una reacción tenemos, eso es para el examen de mañana, ¿no? Una molécula de FATH2, ¿cuántos ATPs me produce? Una molécula de FATH2 me produce un total de 2 ATPs, ¿no? Si yo tengo que la cadena transportadora empieza con el FATH2, eso te va a generar 2 ATPs, ¿no? Y como son 7, sería 7 por 2, 14. Entonces, estas 7 moléculas de FATH2 me estaría produciendo 14 ATPs, ¿ya? Y en el caso del NADH2, son 3 ATPs, ¿no? Estamos hablando de lípidos, o sea, no se vayan a confundir con el metabolismo de carbohidratos, ¿ya? Porque en la cadena transportadora de electrones, ahí tú lo multiplicabas por 2, ¿no? ¿Por qué tú haces esa multiplicación por 2? Porque son 2 moléculas de gliceraldehído que te hacen glicólisis, ¿no? Eso es en el caso de carbohidratos, ¿no? O sea, todo lo multiplicamos por 2 porque son 2 moléculas de gliceraldehído que te hacían glicólisis.
O sea, en condiciones aeróbicas, en la glicólisis aeróbica hay cadena transportadora, ¿no? Entonces, en la cadena transportadora de glicólisis se producen 12 ATPs, ¿no? Son 12 ATPs en total. ¿Por qué son 12 ATPs en total? Porque son dos NADH2 que tú tienes, dos NADH2, y cada NADH2 te producía 6, ¿no? En realidad son 3, pero lo multiplicas por 2, ¿no? 3 por 2, 6, ¿no? Y como son dos NADH2 que tú produces, la cadena de glicólisis aeróbica te produce 12 ATPs. Pero en condiciones anaeróbicas no hay cadena, ¿no? No se da cadena transportadora de electrones. O sea, solo se producen dos ATPs en total. ¿Ya? Entonces no se vayan a confundir con el metabolismo de carbohidratos. En este caso, lo estoy multiplicando, en este caso, por dos, ¿no? Una molécula de FATH2 te produce dos ATPs, eso es correcto. Y una molécula de NADH2 te produce tres ATPs. Pero en el caso del metabolismo de carbohidratos, esto lo multiplicamos por dos, ¿no es cierto? Porque son dos moléculas de gliceraldehído que te hacen glicólisis, ¿ya? Entonces, en este caso sería 14 ATPs y 21 ATPs. Eso te da un subtotal de 35 ATPs, ¿ya? Esto es en el caso de la cadena transportadora de electrones de la beta oxidación. Luego tú vas a tener que hay un total de 8 moléculas de acetilcoenzima A, ¿ya? Estas 8 moléculas de acetilcoenzima A te produce un total de 12 ATPs. Perdón, cada molécula de acetilcoenzima A te genera 12 ATPs en la beta oxidación, ¿ya? Una molécula de acetilcoenzima A te produce 12 ATPs, pero como en total tú tienes 8 acetilcoenzima A que se están produciendo, tú eso lo multiplicas por 12, ¿no? 12 por 8, eso te da 96 ATPs, ¿ya? Entonces, estos ATPs vienen de la beta oxidación, pero no de la cadena transportadora. O sea, esto es producción neta de la beta oxidación, ¿ya? Eso proviene de estas 8 moléculas de acetilcoenzima A, ¿no? De las 8 acetilcoenzima A, ¿ya? Eh, no se olviden que la acetilcoenzima A es la molécula que te va a alimentar el ciclo de Krebs, ¿no? Con esa se da el ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, 12 ATPs, de cada acetilcoenzima A te produce 2 ATPs, pero como son un total de 8 acetilcoenzima A, 12 por 8, eso te da 96 ATPs. ¿Ya? Y el subtotal, entonces, eso te daría 31 ATPs, ¿no? 35 más 96, eso te da 131 ATPs. Pero ahí tú le tienes que restar 2 ATPs, ¿ya? Le restas 2 ATPs debido a la oxidación del palmitato a palmitoil, ¿ya? Este palmitato se oxida hasta formar palmitoil coenzima A y esta oxidación te genera el gasto de 2 ATPs. Debido a esta oxidación del palmitato, es que se hace el uso de 2 ATPs, ¿no? Eso genera el gasto de 2 ATPs. Por lo tanto, 131 menos 2, eso te da un total de 129. Eso es un balance aproximado, ¿ah? Es un balance aproximado, ¿ya? Un balance aproximado de 129 ATPs en total, ¿ya? Ahora, eh, ahora, existe otra reacción en la cual se va a producir, esa es la reacción de esteroidogénesis. La reacción de esteroidogénesis consiste en la síntesis de hormonas esteroideas, ¿ya? Las hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol y previamente en el organismo se va a sintetizar colesterol, ¿ya? O sea, es la etapa inicial para que se puedan sintetizar estas moléculas esteroideas. O sea, primero se produce la síntesis del colesterol, ¿ya? Ahora, una etapa bien importante para la síntesis del colesterol consiste en la síntesis del mevalonato, ¿ya? Se tiene que formar el mevalonato.
La síntesis del mevalonato va a ocurrir a partir de la condensación de tres moléculas de acetilcoenzima A y luego ocurre una posterior reducción. ¿Ya? Se produce la síntesis de este mevalonato. ¿Ya? Ahí van a intervenir tres moléculas de acetilcoenzima. O sea, esas tres se fusionan y eso genera la formación de este mevalonato. ¿Ya? O sea, este mevalonato es un ácido orgánico, ¿no? Que posee en este caso 2, 4, 5, 6 carbonos, ¿no? Es un ácido gaso, es un ácido, no es un ácido graso, ¿no? Es un ácido orgánico que posee 6 carbonos en total. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde salen esos 6 carbonos? Del acetilcoenzima A, ¿no? Se fusionan tres moléculas de acetilcoenzima A. No se olviden que el acetil tiene dos carbonos, ¿no? Como tiene dos carbonos, reaccionan tres acetilcoenzima A y eso te da un compuesto de 6 carbonos en total. ¿Ya? Y a ese compuesto se le denomina mevalonato. ¿Ya? Es el mevalonato. ¿Ya? Ya. Ya. Una vez formado el mevalonato, ¿ya? Va a ocurrir la transferencia de fosfatos a partir del ATP. Se producen varias reacciones de transferencia de fosfatos provenientes del ATP al mevalonato, ¿no? Con la finalidad de activarlo. Este mevalonato se va a activar, ¿ya? Se producen varias reacciones de activación, ¿no? Que consiste simplemente en transferirle ATP, ¿ya? Es la transferencia de ATP. Se le transfiere ATP al mevalonato para activarlo, ¿ya? Esa es la activación del mevalonato. Le transfieres ATP para activarlo, ¿no? Se forma este compuesto denominado 3-fosfo-5-pirofosfato mevalonato, ¿no? Donde básicamente se han transferido tres fosfatos, hay tres fosfatos transferidos al mevalonato, ¿no? Se forma este compuesto y este es el compuesto activo, ¿no? El 3-fosfo-3-pirofosfato mevalonato, ¿ya? Y finalmente, no, bueno, finalmente no, ¿no? Porque la reacción va a continuar. Y una vez activado el mevalonato, lo que se va a producir, ¿ya? Lo que se produce en este caso es la conversión de ese mevalonato activado en ahí se van a formar los isoprenos, ¿ya? Se forman isoprenos a partir del mevalonato. O sea, este mevalonato activado lo que va a generar es la formación de isoprenos. Se generan los isoprenos. No se olviden que los isoprenos son es un tipo es la unidad estructural de los terpenos, ¿no? Y los terpenos vienen a ser lípidos insaponificables, ¿no? Este isopreno es el núcleo de todo terpeno, ¿ya? Entonces ahí se forman estos isoprenos, ¿ya? A partir del mevalonato. ¿Ya? Luego, una vez formados estos isoprenos, en total se van a generar 6 isoprenos activados y esos 6 isoprenos activados se fusionan, se condensan para formar una molécula de escualeno, ¿ya? Son 6 isoprenos que se van a formar en total, luego se fusionan, se condensan y eso da lugar a a una molécula de escualeno, ¿ya? Ahí se va a formar una molécula de escualeno. Ahora, una vez formado este escualeno, ¿ya? A partir de ese escualeno se va a formar una molécula llamada, ¿ah? Se ve bien, ¿no? Vamos a, ¿ya? Ya. A partir de este escualeno se genera la primera molécula esteroidea denominada lanosterol, ¿ya? Se genera el lanosterol, ¿ya? Son reacciones de oxidación que van a ocurrir, son varias reacciones de oxidación que ocurren,
¿ya? Se adicionan átomos de oxígeno, son reacciones redox que van a ocurrir, ¿no? Ahí se utiliza NADPH, ¿no? Se utiliza el NADPH y finalmente se genera esta molécula, ¿no? El anosterol, ¿ya? Esta es la primera molécula esteroidea que va a ser sintetizada, ¿ya? Esta se forma a partir del escualeno. O sea, una vez formado este lanosterol, a partir de este lanosterol se sintetiza el colesterol. Se va a sintetizar el colesterol, ¿ya? Se sintetiza el colesterol. Y a partir del colesterol se sintetizan las demás moléculas esteroideas. Se sintetiza las hormonas sexuales masculinas, las hormonas sexuales femeninas y también se van a sintetizar las hormonas renales, ¿no? Las hormonas suprarrenales, ¿no? Esas son hormonas como el caso del cortisol, la cortixolona, la hidrocortisona, que son secretadas a nivel renal, ¿ya? Esa reacción, no se olvide, se denomina esteroidogénesis. Es la esteroidogénesis, ¿ya? Ya, entonces, esto sería todo lo referente al metabolismo de los lípidos, ¿ya? La grabación.